Hola, yo soy Cori Bolivia, nacida en La Paz, pero vivo en Brasil, en la capital Brasilia. Les voy a leer algo que hice hace ya algún tiempo y se llama ¿Quiénes son los poetas? Permítanme empezar con algo que no es mío. En el primer verso del poema 20 de la Legende des siècles de 1878 de Víctor Hugo, se lee, en traducción mía, un poeta es un mundo preso en un hombre. El poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón afirmaba en La nube y el reloj que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Ya el escritor argentino y poeta notable Aldo Pellegrini, en la antología de la poesía surrealista, nos informa que la poesía está compuesta por la libertad y por el amor. Decía aún en su conferencia de 1952, titulada La universalidad de lo poético, que la voz del poeta, al expresarse a sí mismo, también es una expresión auténtica de su tiempo en lo que tiene de más profundo en lo esencial. El conocido poeta mexicano Octavio Paz, en su libro El arco y la lira, dijo que la inspiración es una manifestación del inconsciente en la creación poética y añadió que ésta se inicia como violencia sobre el lenguaje porque el poeta arranca las palabras, las saca de sus conexiones habituales y las convierte en únicas como si acabaran de nacer para que el poema se convierta en objeto de participación, creación original y única, porque el poeta crea y el lector lo recita y lo recrea, engendrando la poesía. Además, el lenguaje vivo es lo que sostiene el poema. Ahora, permítanme hablar sobre cómo redacté esta ponencia. Estuve pensando en sobre qué escribir y se me vino la pregunta, ¿quiénes son los poetas? Y me pareció un buen título y una mejor provocación, pero en vez de escribir en prosa, lo hice en portugués y ahora lo traduzco al castellano. ¿Quiénes son los poetas? ¿Quiénes son los poetas que van más lejos que sus propias palabras? Que escriben lo que sienten, sepan o no, lo hayan probado o un día lo probarán. ¿Quiénes son los poetas que hablan del futuro y del pasado como si fueran parte de su experiencia, como parte de su hoy y de su ahora? ¿Quiénes son los poetas que metaforizan los infinitos internos de cada alma propia o de otros, entre llamaradas o cenizas de emociones abarrotadas de hojas secas, de líneas en cuadernos garabateados de sentimientos que escurren de lapiceros a cambio de risas y llantos? ¿Quiénes son los poetas que no hablan? ¿Pasan vagabundos por las palabras barridas por sus ojos en gran ayuno de emoción, de pensamientos y de ambición de silenciar del mundo el cemento? ¿Quiénes son los poetas, nuevos o antiguos, que destruyen sus sueños para que otros los sueñen? Construyen escaleras que suben y que bajan del cielo o hacia el infierno, que infringen la ley y corren por las rendijas del día o de la noche, cortando el pan, la miseria y la hostia consagrada en los templos. ¿Quiénes son los poetas que se confiesan antitéticamente y fingen pasos en anchas y largas avenidas, como callan el desvarío del corazón encauchado de los vehículos que vuelan entre pavimentos y arboledas embarazadas de aire y de ríos subterráneos o muertos en las ruinas de la humanidad? ¿Quiénes son los poetas que navegan por las venas del tiempo y del espacio, entre el nacer y el morir, por el tiempo que pasa y la historia que se realiza de nuestras vidas, que siempre está a la orilla de algo y que aprendemos, construimos o destruimos?
¿Quiénes son los poetas que enfrentan desafíos y también lloran ante la niñez, hija de la muerte, hija de la guerra, del hambre, del futuro que quizá ya no tenga, del sol que la quema, de la luna que la llama? ¿Quiénes son los poetas que van por mi mismo cauce lleno de piedras y arena, cobijándose en la misma soledad que me acompaña, también en el silencio del alma que controla el paso del río por las mejillas y que riega los bordes de la vida como soporte de los días? ¿Quiénes son los poetas que hacen de la poesía la propia vida? ¿Quiénes son los poetas, huéspedes del polvo indescifrable de los muebles viejos, de la incertidumbre que trae la ventolera, agitando futuras quejas en las noches que queman el alma y los lamentos? ¿Quiénes son los poetas que derriban imágenes negras, imágenes vivas en todas las lenguas, mostrando la pequeñez de la humana travesía, de la mansedumbre fascinante de la corriente, del nerviosismo profundo entre pulmón y mundo, y arrebatan los sueños de las palmeras en el calendario de las amarguras y también de la salvaje esperanza, que ya no espera? Leí hace pocos días el libro Fundamentos de la ventilación y apnea del poeta brasileño Alberto Bresciani, y en la segunda parte del poema Hienas encontré dos versos que en traducción mía dicen: el hambre es lo que mantiene a las hienas despiertas. Esos versos me hicieron pensar y llego a lo siguiente: la poesía es la que mantiene al poeta despierto, porque hasta el silencio necesita alimento. La poesía es todo lo que ve y siente el poeta en esta vida. La poesía es la materia de la que se nutre el alma del poeta. Sin ella, él está hambriento. Sin ella, todo sería un desierto. El poeta no es capaz de explicarse su propia producción, ni por qué escribe como escribe lo que escribe. Es una particularidad suya, parte de una estética si se quiere, también muy suya, que le es extremadamente importante y existencial. Tiene una cierta interdependencia e interacción que los demás campos de la creación artística y cultural. Deja muchas veces de ser él mismo para ser una mano arrastrada por el tiempo y por el viento, dejando caer o simplemente aceptando que caigan las palabras de su diccionario de sentimientos y de realidades creadas o verdaderas. El poeta, digo yo, tiene el espíritu libre y la creatividad en los cielos. Delira en el tiempo y en el espacio de una página en blanco, lucha con la ilusión y la realidad en las manos. No es un alienado, defiende con intransigencia la diversidad de su pensamiento y no tiene idea del momento en que un ala le tocará los dedos y la mente para empezar a exiliarse entre papel y lápiz. En su esencia están el amor, la poesía y la libertad, que se identifican en la tensión y en la soledad naturalmente necesarias para la escritura. El poeta navega y enriquece su espíritu en todo y con todo lo que está a su alrededor. Su corazón es valiente y generoso para sobrevivir al dolor y al incendio del ambiente, de la cultura, enigmas dentro de su propio ser. Tiene algo dentro de sí que brota en silencio antes de hacerse realidad, una realidad de ensueño que después lo abandona. Y ese yo poético vuela, y se esconde desafiando el ocio y el trabajo, desafiante ante el ser que lo atrapa, como un medium que es el poeta, como decía Octavio Paz. El poeta se expresa en código, consciente o inconsciente, o puramente por instinto, sobre temas que escribe con ritmos e imágenes, comparaciones y tantas figuras que el lector después las toma y las representa a su manera. La poesía es algo que vive en lo más profundo del ser. Y, según Bakhtin, en cuestiones de literatura y de estética, en mi traducción del portugués al castellano,
El poeta impiadosamente pone a un lado las palabras, las formas y las expresiones y escoge solo unas cuantas, pero sabemos de antemano que con esas palabras el poeta construye lo que resulta un enriquecimiento de figuras nuevas, de imágenes que crecen en su carácter estético, significativo y hasta metafísico. El poeta crea, de esta manera, elementos de novedad, de originalidad e imprevistos que surgen justamente gracias a la lengua en su totalidad. Justamente es el lenguaje poético, haciendo suyas todas las posibilidades y todos los aspectos e intensificando sus recursos hasta los límites. Claro está que un escritor no pasa por encima de la lengua. Simplemente usa el trabajo lingüístico para comprender la técnica de la creación poética a partir de una comprensión correcta del material en la obra de arte y del objeto estético. Como contenido y arquitectura de la visión artística que resulta en una forma nueva de existencia, una existencia única que crece en los límites de la obra gracias a la superación de su determinación extraestética y material objetal. El poeta organiza las palabras en el conjunto de oraciones, periodos, capítulos, etc., como un conjunto del evento estético de la vida, estéticamente formulado y acabado. Pero el proceso de la tarea artística es de transformación sistemática de un conjunto verbal, comprendido lingüística y composicionalmente en el todo arquitectónico de un evento estéticamente acabado, el poema. Claro que con todas las uniones e interrelaciones verbales del orden lingüístico y composicional que se transforman en relaciones arquitectónicas extraverbales. Octavio Paz decía que la voz del poeta es siempre social y común, incluso cuando más herméticamente se presente, y el poema es, al mismo tiempo, la criatura y el artesano de la propia sociedad. ¿Quiénes son los poetas? Bueno, buen momento para pensar, para revisarse internamente, para ser honestos con nosotros mismos y gritar a pleno pulmón y corazón en brasas: ¡poetas! ¿Qué sé yo quiénes son poetas? Que lo diga cada uno. Poeta, digo yo, es aquel que tiene alas en la pluma, en el cerebro, en el corazón y en el alma. Gracias.